¿Alguna vez imaginaste ver a tu equipo favorito siendo destrozado en directo? Hoy vas a ver las 10 goleadas más humillantes de la historia del fútbol, partidos donde los más grandes cayeron, donde las leyendas fueron silenciadas y donde el mundo entero no podía creer lo que veía. Desde el 8-2 del Bayern al Barça hasta la noche más triste del fútbol brasileño. Prepárate porque lo que vas a ver es historia pura. Estas son las 10 goleadas más humillantes a equipos grandes. Top número 10. Lisboa 2020, cuartos de final de Champions. El mundo estaba en pandemia y el Barça estaba a punto de vivir su peor noche. Apenas 4 minutos y Müller abría el marcador. El Bayern jugaba a una velocidad inhumana y puso en jaque el equipo de Messi, con goles de Gnabry, Perisic, Kimmich, Lewandowski y hasta Coutinho. El jugador que pertenecía al Barça marcó 2 veces, un 8-2 que hizo historia. Messi caminaba cabizbajo, los jugadores del Bayern ni siquiera celebraban, no era una victoria, era una ejecución. Ese día no solo cayó el Barça, cayó una era entera. Es el final de una época, creo, Fer. Top número 9. El Mineirão, semifinal del Mundial 2014. Brasil entero vibraba con esperanza, pero sin Neymar y sin Thiago Silva. Minuto 11, Müller marca el primero y los aficionados brasileños quedan en completo silencio. Minuto 23, Klose anota el segundo dejando entrever las falencias de la canariña y en menos de 6 minutos Kroos hace doblete. Y Keira marca el quinto. 5 goles en media hora. En el segundo tiempo, con 2 goles más y un único gol de la parte de Brasil, se sentenciaba la historia. El público brasileño lloraba, el país entero en shock, y ni los comentaristas entendían qué estaba pasando. Fue el día en el que el juego bonito se convirtió en una pesadilla. Ese 7-1 fue más que una derrota, fue una herida nacional que hasta la fecha se sigue recordando. Top número 8. Old Trafford, el teatro de los sueños, pero ese día fue la casa del terror y te advierto, esta no es la primera vez que sucede, más adelante en el top te mostraré el porqué. Balotelli marcó el primero y mostró su famosa camiseta en la que se podía leer "¿Por qué siempre yo?", en referencia al protagonismo que había acaparado en los medios británicos tras incendiar su casa esa semana antes del clásico, cuando tiraba petardos en su propio cuarto de baño. El United tardó casi 10 minutos en reaccionar tras el gol de los visitantes, que dispusieron de diversas ocasiones para aumentar su ventaja en el marcador, pero fue hasta el minuto 60 en una triangulación como en el primer gol entre Silva, Milner y Balotelli sirvió para que los Citizens anotaran el segundo y sentenciaran a un United que no supo reaccionar con 10 hombres sobre el campo. Después llegó Edin Dzeko, Silva y la defensa del United se derrumbó 6-1 en casa frente a su propia gente. Alex Ferguson lo llamó el peor día de su carrera. Ese día la ciudad de Manchester cambió de dueño. Top número 7. El Bernabéu lleno. El Barça de Guardiola enfrentaba al Real Madrid con Messi como falso 9 y el mundo fue testigo de una clase magistral. Henry hizo doblete, dando una cátedra de fútbol. El francés no tuvo piedad y realizó uno de sus mejores partidos. Messi con su doblete también se hacía presente. Puyol, el eterno capitán culé, y Piqué completaron la humillación. Haciendo ver al Real Madrid como un equipo de baja tabla. Además, solo era una de las tantas goleadas que el Barça le iba a pegar a los blancos en los próximos años. El público madridista en silencio, viendo como su eterno rival bailaba tiki-taka en su propia casa. Yo siempre confío y siempre me quedo, porque siempre están las remontadas, pero mucha decepción. Ese día nació una era. El fútbol del futuro empezó en el Santiago Bernabéu de la mano de Guardiola. Se va, atención, oportunidad, llega hacia la línea de fondo, encara ya.
Top número 6. Un clásico inglés convertido en masacre. Partido parejo hasta el minuto 43. Cuando Cody Gakpo marcó el 1-0 tras una jugada de Salah y Robertson. El enganche llega tarde. En el segundo tiempo se venía lo que nadie podría imaginar. El Liverpool salió completamente encendido. Al 46, Darwin Núñez anotó el 2-0 de cabeza. Al 50, Gakpo volvió a marcar tras una asistencia magistral de Salah. Y al minuto 66, Mohamed Salah nuevamente puso el 4-0 tras un rebote. Al 75, Núñez anotó el 5 de cabeza y al 83 marcó su segundo Mohamed Salah, 6-0, convirtiéndose en el máximo goleador del Liverpool en la Premier League. Muchos decían ya no más, pero al 88 Roberto Firmino firmó el 7-0 entrando desde el banco, selló el partido. Gakpo, Núñez, Salah, Firmino hicieron historia. El United fue un fantasma, los jugadores de club jugaban con rabia, con hambre, con orgullo. 7-0, la peor derrota del United en décadas, una goleada que quedará tatuada en la historia del clásico inglés. Que quiere que este partido se termine. Top número 5. Sevilla, una noche donde España volvió a brillar como en sus mejores tiempos. Era la última jornada del grupo de la Nations League. Alemania llegaba líder del grupo, necesitando solo un empate para clasificar a la Final Four. Muchos pensaban que el equipo de Luis Enrique aún estaba en reconstrucción y Alemania era favorita, pero lo que ocurrió fue una exhibición inolvidable, con goles de Álvaro Morata, 3 de Ferran Torres, uno de Rodri y otro de Oyarzabal. España dominaba y Alemania no entendía nada. Fue la derrota más grande del equipo alemán en la era moderna. Ese día España recordó al mundo lo que significa jugar con identidad. Top número 4. Era la última fecha del Grupo 1 de la Libertadores 2012. El Santos de Neymar, vigente campeón, necesitaba una victoria para asegurar el primer lugar del grupo, pero Bolívar de Bolivia también buscaba la clasificación, pero llegaba como visitante a uno de los escenarios más complicados del continente. Lo que parecía un partido disputado terminó convirtiéndose en una exhibición legendaria. El Santos clasificó primero el grupo y Bolívar también avanzó, pero por diferencia de goles. Neymar estaba en modo Dios, hat-trick, 2 asistencias y un show que parecía sacado de la PlayStation. El Santos jugaba con magia, con alegría, con fútbol total. El Bolívar fue solo un espectador y ese día vimos al Neymar más brillante que jamás existió. Top número 3. En el partido de ida, el PSG había ganado 4-0 en París, con un dominio total. Ningún equipo en la historia de la Champions había remontado una diferencia de 4 goles, pero el Barcelona de Luis Enrique iba a cambiar la historia. El Camp Nou estaba lleno, con más de 96.000 espectadores creyendo en lo imposible. Suárez marcó el primero, Cruzagua el segundo en su propia puerta, Messi el tercero, pero Cavani pareció sentenciar el partido hasta que apareció Neymar. Gol de falta, un tiro libre magistral y también de penal. Asistencia a Sergi Roberto y el estadio explotó. Remontada histórica, gritaban los comentaristas. Ese día el Barça no solo ganó, ese día el fútbol fue magia. El Barcelona clasificó a cuartos, aunque fue eliminado por la Juventus, pero para muchos ese partido consolidó el legado de Neymar como el gran protagonista de una noche histórica. La frase, la remontada, se convirtió en una parte de la cultura del fútbol mundial. Top número 2.
El campeón de Europa contra un grupo de jóvenes sin miedo. En el partido de día en Ámsterdam, el Real Madrid había ganado 1-2 con goles de Benzema y Asensio. El Real Madrid llegaba con 3 Champions seguidas, pero sin Cristiano Ronaldo. Además, el equipo vivía una crisis interna, eliminados de la Copa del Rey, lejos de la Liga y con la presión sobre Santiago Solari. Nadie esperaba lo que estaba por suceder en el Santiago. Sijet, Tadic, Neres, Van de Beek hicieron una clase de fútbol total. El marcador global había quedado 5-3 tras quedar en el partido de vuelta 4-1. El Ajax jugó con alegría, sin respeto por la jerarquía. El Madrid fue barrido en su propio estadio y ese día el Ajax le recordó al mundo que el fútbol era arte. El Real Madrid, que había ganado las 3 últimas Champions, fue eliminado en octavos de final. Tadic fue elegido jugador del partido con un gol y 2 asistencias. Sergio Ramos, por su parte, que se hizo amonestar en la ida para limpiar tarjetas, no jugó la vuelta y fue duramente criticado. Días después, el Real Madrid despidió a Solari y Zidane volvió al banquillo. Top número 1. Atenas, final de Champions, el Dream Team de Cruyff con Romario y Stoichkov contra el Milan de Capello era una final entre 2 gigantes de la época. La prensa y los hinchas daban como favorito al Barcelona, confiado en su fútbol ofensivo y en sus estrellas, pero el Milan tenía preparado un partido perfecto. Desde el inicio, el Milan presionó alto y desarmó el estilo del Barça. Al 22, Daniel Mazzaro anotó el 1 con una jugada colectiva y pase de Savicevic. Y al 45 Mazzaro volvió a marcar justo antes del descanso con una gran acción de Donadoni. El Barça estaba desconcertado, superado en intensidad y táctica. En el segundo tiempo se venía una avalancha. Al 47 Savice marcó un golazo antológico, robando un balón a nada y definiendo con una vaselina al ángulo. Después, al minuto 58, Marcel selló el 4-0 tras una corrida de definición potente. El Milan dominó de principio a fin, presión, velocidad y precisión. El Milan no solo ganó, destruyó al Dream Team y fue una lección de táctica, de intensidad y de orgullo. El Barcelona no había perdido por una diferencia tan grande en una final europea. Esta derrota marcó el fin del Dream Team. Meses después, Cruyff fue despedido y varios jugadores claves se marcharon. El fútbol no siempre es gloria, a veces las caídas más duras son las que hacen grande a un club, porque después de cada goleada hay revancha, después de cada humillación hay una nueva historia por escribir. ¿Cuál de estas goleadas recuerdan más? Y si te gustó el video y quieres segunda parte, dale like y compártelo, me ayudaría mucho. No te olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.